Y bueno, hemos estado hablando de interdependencia, de vínculo, de seguridad, de proyectos de vida, de restauración y recuperación, de presupuestos. Y ahora Saila Fernández Santos, que es educadora social y que estoy muy contenta de estar con ella en la mesa hoy, pues desde su experiencia laboral, desde su militancia política con colectivos de apoyo mutuo y desde sus 13 años ya de educación social a las espaldas, nos va a hablar de la comunidad como agente de protección de las mujeres y menores frente a las violencias machistas. Y bueno, yo creo que es un tema súper interesante y que tenemos mucha suerte de poder por fin hablar de intervención comunitaria y de todo lo que supone. Así que, pues todo tuyo. Vale, es que ricasco Izaskun. Yo también estoy muy contenta de que sea Izaskun la que me dé la palabra, porque hemos compartido espacios juntas y hemos compartido muchas reflexiones y sospechas, ¿no?, sobre la intervención comunitaria. Y también le quiero dar las gracias a Ider y a Yanire, que están haciendo la traducción simultánea a lengua de signos y que me parece un curro increíble y complejo. Y nada, pues que quede eso por delante. Bueno, también las gracias a Eraikiz, porque, bueno, la verdad es que yo me siento una currela normal y corriente y me parece como, no sé, me enorgullece mucho que contéis conmigo para estar aquí y para contaros mis películas y mis reflexiones que son políticas, pero también son muy personales, ¿no? Entonces yo también quiero daros esas gracias por crear espacios para reflexionar juntas desde el feminismo y la intervención social, ¿no? Que para mí la intervención social me cuesta mucho separarla de la militancia, lo que me hace sufrir mucho también, pero bueno, también me aporta mucho, ¿no? Y bueno, gracias a todos los que estáis ahí, que no os podemos ver ni sentir, pero que bueno, que espero que os sintáis parte de esto de alguna manera, ¿vale? En primer lugar, quiero contextualizar primero la exposición, ¿vale? Primero, pediros perdón, porque como lo tengo todo muy escrito y muy elaborado, quizás en algunos momentos peque de leer, pero bueno, intentaré que sea lo más natural posible. Y en esta contextualización sí que quería dejar claro que es una aproximación muy política, ¿vale? O sea, al final sí que haré unas reflexiones que intento que sean prácticas, pero yo sí que vengo aquí desde un posicionamiento político claro, que es un posicionamiento feminista, antirracista, antifascista, anticapitalista, y que es el que me ha llevado a aproximarme a entender las comunidades, a entender las violencias, pues desde donde las estoy entendiendo y desde donde las voy a compartir con vosotros. Así que también os pido perdón porque voy a ser un poco panfletaria, ¿vale? Eso, que a veces nos hace falta. Y de hecho llevo una camiseta que es una declaración de intenciones, ¿no? Que quiere decir, habla con tus vecinos, no con la policía, ¿no? Que es un poco la reflexión que también quiero traer aquí, ¿no? De que comunidades más integradas, comunidades más cuidadoras, más igualitarias, nos hacen poder prescindir de sistemas coercitivos, de sistemas punitivistas, ¿no? Pero desde luego hay un gran recorrido que hacer hasta llegar ahí. Y la realidad de la violencia es material, se siente en los cuerpos y también hay que dar soluciones inmediatas, ¿no? Entonces, en esta introducción lo primero que quiero abordar es la cuestión de la violencia como un elemento estructural, como un elemento necesario para organizar las relaciones de poder en el sistema capitalista heteropatriarcal, hablar de la intersección en lo que es la realidad de la violencia, de que la violencia no solamente forma parte del ámbito privado de las mujeres, solamente de las relaciones de pareja y las relaciones de familia, se inscribe en el ámbito público también, lo que pasa es que esa violencia es más invisibilizada, es más simbólica, no se quiere hablar de ella y desde luego la ley contra la violencia de género no la recoge, ¿no? O sea, hay una voluntad política, yo creo, en intentar seguir dejando la violencia contra las mujeres en el hogar, en la familia, ¿no? Entonces esa es una primera parte. Y una segunda parte que la he dividido como en dos capítulos, ¿no? Uno que lo llamo comunidades descuidadas y otra que lo llamo comunidades de cuidado. Y comunidades descuidadas lo que quiero hacer es como un análisis de el devenir de la comunidad actual en el contexto neoliberal, es decir, qué nos ha pasado, en qué nos hemos convertido como comunidad y qué peso ha tenido el neoliberalismo y estas nuevas formas postmodernas de pensar las relaciones en el contexto actual y qué ha hecho con nuestras comunidades, a dónde nos ha llevado, ¿no? Y luego cuando quiero, en la siguiente parte final, cuando hablo de comunidades de cuidado, es decir, comunidades que realmente recogen, protegen, previenen, confrontan la violencia y son espacios feministas, espacios antirracistas,
espacios donde esas relaciones de poder no deben existir, o si no, o si existen, son señaladas y son confrontadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya has hecho la introducción, ahora voy a empezar a meterme en harina, ¿no? Voy a empezar a hablar de la violencia y para eso lo primero que quiero hacer es, pues me voy a ir a lo fácil y voy a hablar de cómo hablan las feministas, ¿no?, antirracistas de la violencia. Entonces os voy a leer como introducción a la conceptualización que hoy día hace la violencia. Bueno, que quede claro que no soy una teórica, no soy académica, yo soy una pringada, o sea, yo soy una currela y una militante y desde ahí me relaciono y me muevo, ¿vale? Entonces, perdonadme si voy a hablar de autores, autoras, o sea, que me voy a echar aquí unas ínfulas tremendas, pero desde luego lo hago desde la humildad, ¿no? Pero bueno, recojo y os leo literalmente el manifiesto para este 25 de noviembre de la Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria, ¿vale? Porque es desde donde yo voy a partir este va a ser mi marco de análisis a partir de ahora. No todas las mujeres vivimos las mismas violencias, como enérgicamente se ha encargado de establecer el feminismo occidentalocéntrico. En el entramado de sistemas políticos, económicos, ideológicos, subyacen patriarcados racistas que ceden privilegios al hombre blanco y a la mujer blanca sobre otros hombres y mujeres racializados y racializadas. Considerando los postulados del feminismo decolonial, antirracista, transfeminista, no queremos hablar más de violencias hacia las mujeres por pertenencia al sexo femenino, porque esto sugiere dejar fuera a millones de mujeres trans, quienes sufren una violencia estructural insospechada junto a muchas mujeres interseccionadas por otras opresiones, como lo es ser una mujer migrada no blanca en la Europa racista. No desconocemos el patriarcado como un sistema de poder, pero cuando se habla de violencia de género, en los medios de comunicación, incluso del inconsciente colectivo, se identifican musulmanes, africanos o latinoamericanos como principales agresores. Y eso es parte de la narrativa colonial. La violencia no es un atributo de ninguna cultura ni de ningún lugar de origen, sino de un sistema colonial. La violencia hacia nuestros cuerpos es cotidiana, permanente, invisible, visible, de baja intensidad, de golpes, encierros, exclusiones, anulación de nuestras identidades, en los mercados, la apropiación de nuestra sabiduría, despolio de nuestros territorios. Como feministas antirracistas y anticolonialistas, debemos hablar de estas violencias que se practican cada segundo por medio de dispositivos racistas instaurados y legitimados en la mentalidad colonizada, ¿no? Entonces, bueno, yo ya con esto ya no hablaría más de violencia porque creo que las compañeras de los colectivos de mujeres racializadas ya lo han definido bien, ¿no? Pero por situarlo de una forma más concreta, es un debate en el que tampoco me quiero meter demasiado, no soy filósofa, no soy politóloga, creo que hablar de la teoría de la violencia es algo como muy complejo, ¿no? Pero sí que quiero que entendamos, o por lo menos como yo creo que el feminismo entiende, son sospechas, ¿no?, de cómo el feminismo entiende las violencias, es como una necesidad de... la violencia es la forma en la que tienen los estados burgueses, el capitalismo heteropatriarcal, de imponer las relaciones de privilegio entre las personas, ¿no? Que no solamente están atravesadas por cuestiones de género, están atravesadas por cuestiones de clase, por cuestiones de etnia, por cuestiones de identidad sexual, por cuestiones de cuerpo, ¿no? O sea, es una forma de ordenar socialmente a los individuos en las estructuras de poder, ¿no? Y darles valor en función del origen que tiene. Dado que la categoría de mujer no es una categoría unitaria, tampoco son las formas que adquiere la violencia en nuestros diversos cuerpos, ¿no? O sea, hay muchos tipos de maneras de ser mujer, de vivir el cuerpo de una mujer, de vivir el hecho de ser mujer, el hecho sexual femenino, por decirlo de alguna forma. Y la raza, la etnia, o sea, todos estos elementos son elementos que tenemos que diferenciar. Esto es importante entenderlo en la lógica de visión social del trabajo, o sea, los cuerpos... No vale lo mismo el trabajo de un hombre blanco europeo con su pasaporte, con una formación universitaria, que el cuerpo de una mujer migrada, latinoamericana, que se tiene que emplear en el trabajo sumergido, de interna en una vivienda, ¿no? O sea, nosotras, a no ser que haya aquí personas que formen parte de la burguesía y sus padres o sean propietarios de empresas, todos aquí, todas somos gente trabajadora, gente currera que nos ganamos la vida trabajando, ¿no?, para poder sobrevivir. Pero nuestro valor en el mercado de trabajo no es el mismo. Y eso también crea relaciones de diferencias entre nosotros. No es lo mismo yo como mujer blanca con mi DNI que el caso de una mujer racializada migrada, ¿no? La filósofa y activista Angela Davis lo plantea así, ¿no? La forma
más pandémica de violencia en el mundo es la violencia de género. Debemos comprender la relación que hay entre las distintas formas de violencia de género y la violencia estatal, entre la violencia que se expresa a escala individual y la violencia en las cárceles, en las guerras y la que proviene de la policía. Esto es algo que sobre todo sufren las mujeres racializadas, ¿no? Por lo tanto, la organización contra la violencia machista pasa necesariamente de organizarse contra el racismo, contra el fascismo, contra el colonialismo, perdón, que estoy hablando muy rápido, contra el colonialismo y la explotación capitalistas, ¿no? Que son expresiones interseccionadas en el patriarcado. Por lo tanto, nuestra lucha cotidiana, política y también en el ámbito de la intervención social y en las prácticas de protección social contra la violencia machista tiene que estar enmarcada dentro de este enfoque de análisis, ¿no? O sea, y cuando nos encontramos, y esto es importante, yo creo que aquí es una obviedad decirlo, porque todos y todas entendemos que los cuerpos sufren diferentes tipos de violencia, no solamente la que se da por el agresor en el hogar, ¿no? Pero yo sí que creo que los espacios de intervención social, y ahí me corregís los que trabajáis en estos contextos también, yo creo que nos perdemos, nos alienamos, o sea, la estructura social nos posee y ya entendemos que es ella, su contexto individual y su relación de pareja, ¿no? Y eso yo creo que en ocasiones nos hace perder el rumbo. Y eso es algo que comentaban en la primera ponencia las compañeras de ERAIN, tener una mirada mucho más compleja, ir más allá, ¿no? De esas realidades individuales y entenderlas como problemas sociales. Entonces, si hablamos de cómo se organizan estas lógicas de violencia, tenemos que hablar de la división del trabajo, la ley de extranjería, la RGI, y que la violencia de la RGI podríamos hablar una ponencia entera, ya por el hecho mismo de cómo se fiscaliza la pobreza, los CIE, las políticas de fronteras, etc. Y yo aquí, pues, aquí entra más he sido panfletaria hasta ahora, por ahora lo voy a ser todavía más, ¿no? Hablando de, bueno, cuando hablemos de violencia en una oficina del AMBIDE, ¿no? Como decía, en la fiscalización de la pobreza que se hace, en esos procedimientos laberínticos y kafkianos que sobre todo se imponen a las personas pobres. Porque si el sistema de protección social no solo te pide que seas pobre, te pide que lo demuestres y que lo parezcas, ¿no? Y eso a mí me parece que es un ejercicio y un acto de violencia. También podemos hablar de la gincana social, física y emocional que viven las mujeres migradas para conquistar las migajas de unos derechos fundamentales como son el poder residir y trabajar libremente en un país. Una ley de extranjería que, bueno, yo no soy jurista, pero es que la ley de extranjería es algo irracionalmente violento en el sentido que obliga a las personas para conseguir una residencia por arraigo, vivir 3 años en condiciones de absoluta abandono institucional. Tienen que pasar como decía, ¿no? Una gincana de un mogollón de obstáculos a nivel físicos, emocionales, en los que se tienen que involucrar dentro del trabajo sumergido. Y es un poco la reflexión bueno, que en entornos, sobre todo políticos, hacemos, que hay un interés objetivo de que todas esas personas trabajadoras, migradas, formen parte del trabajo sumergido, creen un ejército de reserva empleado exclusivamente en ese mercado, ¿no? Que no está legalizado. Las mujeres, o sea, el epítome de esto son las mujeres que trabajan, voy a insistir mucho en esto, porque el trabajo de internas es un trabajo esclavo, es un trabajo reproductivo, esclavo, que está fuera del sistema general de la seguridad social. Las condiciones de las trabajadoras domésticas son algo que debería de llevarnos mucho tiempo a las feministas abordar, y ya existen colectivos que lo abordan, ¿no? Bueno, sigo con esto, ¿no? Cuando hablamos de violencia, hablamos también del trabajo reproductivo, ese trabajo gratuito, invisibilizado, que se da sobre todo, yo lo que quiero plantear aquí igual es un poco, que lo voy a profundizar más adelante, del concepto de familia, ese concepto sociocultural que ha amparado el trabajo reproductivo como un trabajo que se hace por amor. Todo ese sistema emocional que hay detrás del concepto de familia heteropatriarcal, ¿vale? No voy a hablo de familias, de relaciones libres, hablo del concepto de familia tradicional heteropatriarcal. Cómo ha amparado todo un sistema reproductivo que ha hecho que la mano de obra de la mujer dentro del hogar, porque todos necesitamos asearnos, comer, todos necesitamos estar preparados para emprender al día siguiente un nuevo día de trabajo.
O sea, todo eso que le hace falta a una persona para poder ir al día siguiente a trabajar es trabajo. Un trabajo que no está remunerado, un trabajo que se considera gratuito y que todo el sistema sociocultural nos ha hecho creer que es un trabajo que tenemos que hacer por amor, porque la familia es el centro de nuestras vidas y está por encima de otras cosas, ¿no? En el caso sobre todo de las mujeres, porque las mujeres donde parece que desarrollamos nuestras identidades es en el ámbito privado, no en el ámbito público. Eso es para los hombres. Y luego ya podríamos seguir hablando de otros sentidos de violencia, como los CIES, el mar Mediterráneo como la fosa común más grande del mundo. Podemos hablar de los desahucios, del precio del alquiler, del acceso al alquiler, del trabajo como el contexto más normalizador de la violencia. Y ya no mencionemos las cárceles, los prostíbulos, los vientres de alquiler, las políticas contra el derecho al aborto y todas estas manifestaciones de violencia perfectamente organizadas para mantener el sistema de privilegios. O sea, no son actos que se hacen en la oscuridad, no son cuestiones que son arrebatos políticos de personas que no controlan sus impulsos, son medidas orquestadas, legalizadas, que están escritas en leyes, que están establecidas normativamente, defendidas por un ordenamiento jurídico que defiende este sistema de privilegios, donde unos curramos, producimos y otros se aprovechan de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestros cuerpos. Entonces, aquí ya, como último apéndice que quería hacer sobre este concepto de violencia interseccional, hablar de que intentar luchar contra la violencia de género a través de reformas legales es algo muy reduccionista, es una fórmula muy limitada, ¿no?, para hacer frente a esto. Hay que analizar de manera mucho más profunda las causas de esta violencia. El sistema punitivista no puede dar una solución al problema generado conscientemente por las lógicas de dominación que lo han diseñado. Es decir, tenemos un sistema punitivista que quiere erradicar la violencia de género cuando es un sistema punitivista que ha sido creado por estados que necesitan la violencia para seguir manteniendo el estatus de los privilegios. Eso es una contradicción, pero es cierto que necesitamos leyes inmediatas que pongan solución a problemas reales, como que las mujeres las matan. O sea, en ese sentido yo tampoco quiero ser demagoga o yo qué sé, demasiado panfletaria, ¿no? En el sentido de decir, no, hay que acabar con el sistema capitalista, es la única forma de acabar de la violencia contra las mujeres. Sí, pero necesitamos fórmulas inmediatas que den respuestas a los problemas y por eso recojo mucho el discurso de las compañeras juristas de antes, ¿no? O sea, que dentro de las características de las leyes actuales hay que intentar luchar porque sean más coherentes y más justas. Porque es absurdo pensar que en un sistema que cuestiona los relatos de las víctimas, que las responsabiliza de las agresiones que han sufrido, que condiciona la protección de las víctimas, y esto de lo que habláis de la orden de protección, o sea, la orden de protección se basa en la buena voluntad del agresor de no acercarse a las víctimas. O sea, ya habíais hablado de eso y no quiero profundizar más, pero es que es verdad que la lógica de la orden de protección me parece súper perversa y que tú confías en la buena voluntad de ese hombre en no acercarse a la mujer que quiere agredir, ¿no? O sea, no hay otra fórmula de proteger. Bueno, o sea, eso es como una reflexión más filosófica que inmediata. Pero bueno, también sin entender cuáles son las lógicas, o sea, los caminos tan perversos que las mujeres y los hombres siguen dentro de la lógica del amor romántico. O sea, intentar de forma exclusivamente judicial, jurídica o legal confrontar contra estas relaciones de poder, contra estas relaciones que se dan dentro de las lógicas del amor romántico, es absurdo. Es como cuando, no, es que ha vuelto con el agresor, ya, pero es que el funcionamiento no es tan simplificado, no es una cuestión de que es que tiene poca voluntad, es que le ha engañado, no, es que hay todo un sistema de valores que nos sigue diciendo, como han comentado las compañeras de RAI, que esos son los mandatos que hay que seguir, ¿no? Que hay que luchar por una relación, que hay que dejarse el cuerpo y la vida en defender una relación de pareja, ¿no? En mantenerla hasta el final. Que igual no te has esforzado demasiado, es que igual no lo has hecho bien, es que también le provocas a veces, es que no escuchas, todas esas mierdas y nos metemos hombres y mujeres en la cabeza, ¿no? Porque ya lo han comentado antes, los mandatos de género no es algo que solo nos afectan a nosotras. Yo también he trabajado, no tan de forma especializada, con hombres agresores y ahí también hay todo una cosmovisión, una forma de interpretar su rol. O sea, y esa desposesión, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea,
Pues sí, es lo que comentaba la compañera antes, esa forma de intentar seguir ejerciendo el control en la relación, seguir respondiendo a esa exigencia de mantener el poder, se tiene que hacer en ocasiones a través de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo deconstruimos todo ese sistema? Pues hay que irse arriba, hacia elementos mucho más casi antropológicos, ¿no? Y el amor romántico, como decíais, me ha gustado mucho vuestra exposición, es uno de ellos. Vale, y hasta aquí la parte que quería hacer como esa contextualización, ¿no? De la violencia como marco más amplio. No sé, Aichiber, no sé si alguien quiere hablar algo aquí, es que, o sea, yo por ser lo más democrática posible, o sea, como no sé si en este contexto de la violencia, del marco análisis sobre la violencia interseccional, hay alguien al que le gustaría hacer alguna aportación, alguna indicación o alguna idea. De las redes nadie lo sabe. No. Podemos Vale. Vale, estás tú también si quieres. Yo si quiero te digo, tú Vale. te lo estás diciendo todo muy bien. Sí, es bueno. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, como personas, agentes sociales que trabajamos en el marco de la intervención social, como activistas feministas, psicólogos, psicólogas, juristas, claro, yo no me atrevo a deciros, esto es una reflexión que traslado, ¿no? De debatamos juntos y juntas que con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, yo sobre todo, la hipótesis que vengo a traer aquí es mucho más amplia, ¿no? O sea, no es de forma inmediata, pues sí, de forma inmediata hay soluciones que podemos ir dando, apuestas de intervención, o sea, es que no voy a incidir porque vuestra ponencia, compañeras de DEM, ha sido súper clara, o sea, desde análisis de la teoría del apego, crear redes de cuidados, vale, todo eso es súper importante y luego al final de mi exposición detallaré cosas y sospechas mías propias, ¿no? Pero antes de todo sí que quería como hacer un análisis de si queremos nosotros devolver a la comunidad la responsabilidad del cuidado sobre sus miembros, sobre todo porque creemos y se ha demostrado que la comunidad es un factor de protección en la prevención de las violencias, en la prevención de otros muchos problemas y dificultades, prevención de la pobreza, prevención de la exclusión social, prevención de los problemas de salud mental, o sea, una comunidad protectora es una comunidad que nos protege de muchísimos males y eso está muy demostrado ya científicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a la comunidad? Hoy en día, ¿qué tipo de comunidad tenemos que nos está impidiendo desarrollar estas prácticas comunitarias de cuidado, ¿no? Yo creo no, evidentemente me he nutrido de muchísimos autores y autoras para sostener estas ideas, que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? En la comprensión de la ayuda y en la atención a la desigualdad. Y este cambio de paradigma yo creo que se ha ido desarrollando históricamente, pero ha tenido como su momento más crítico a partir del desarrollo neoliberal de los años 70 y 80. Y una frase de Margaret Thatcher creo que refleja muy bien esto, ¿no? Ella dice, la economía no es el método, pero la economía es el método, pero la finalidad es cambiar el corazón y el alma de las personas, ¿no? Ella lo decía evidentemente con muy buena voluntad, pero en el fondo lo que estaba transmitiendo era imponer estos valores de individualismo, fragmentar las sociedades y que las sociedades dejasen de ser esos espacios de protección, de cuidado y de organización social y política también, porque antes de este momento histórico pues había unos movimientos sociales mucho más fuertes, mucho más empoderados, que tenían capacidad de impacto en las políticas públicas. Y a medida que este neoliberalismo atroz ha ido metiéndose ya no solamente en nuestros sistemas políticos, en nuestros sistemas económicos, sino en nuestras casas y en nuestras vidas, también nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, con nuestras vecinas, con nuestras familias, con nuestros amigos, también ha ido cambiando, ¿vale? O sea, no digo que solamente haya sido el neoliberalismo, eso es una transición de casi desde el Estado, la creación del Estado moderno, ¿verdad? Entonces, dentro de esta lógica neoliberal, también la forma de ayudar ha ido cambiando. Y ahora estoy estudiando trabajo social y me está pareciendo súper interesante porque tengo muchas asignaturas de historia de los servicios sociales, historia de la ayuda, ¿no? De la pobreza, de cómo se entiende, incluso a nivel filosófico, la pobreza, sobre todo en la historia del contexto del Estado español. Y en el siglo XV y en el siglo XVI, como había mucha influencia de la Iglesia, se consideraba que la atención a los pobres era responsabilidad de todos y de todas. Pero claro, da en forma de limosna, ¿no? O en forma de acoger o dar un plato de comida caliente, o sea, cuestiones como muy materiales.
Pero se consideraba, había como una especie de conceptualización, o sea, o de análisis social, de que eso era responsabilidad de toda la gente. Porque también la Iglesia era como un valor, ¿no? Cristiano, el cuidar de los otros y dar una limosnita. Podemos hablar del paternalismo que hay detrás de eso, ¿no? Pero la idea con la que quiero quedarme es, la comunidad era responsable de las personas pobres que había dentro de la comunidad. Esto va evolucionando, evidentemente, hasta que hoy en día los responsables de las personas empobrecidas, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con diversidad funcional, de las víctimas de violencia machista, son los servicios sociales, los sistemas de protección social, el sistema jurídico. O sea, la atención profesionalizada, muy estructurada, organizada por criterios, por protocolos, de todos estos colectivos, forma parte de los sistemas de protección social. Ya no forma parte de la comunidad proteger y cuidar. Los hemos, voy a decirlo un poco feamente, ¿no? Expulsados del centro del sistema social y ahora forman parte de las estructuras de protección social. Y aquí no me voy a poner a hablar de esto, pero Foucault, en su libro de Vigilar y Castigar y todas las teorías del poder, por el que antes lo habéis mencionado, me ha gustado mucho, lo menciona súper bien. Se utiliza la metáfora de los panópticos, ¿no? Los panópticos son como unas cárceles que todas las celdas estaban organizadas de forma circular y en el medio estaba lo que es la garita de seguridad. Y él podía ver a todos los presos casi solamente girando su cuerpo, ¿vale? Y él dice, utiliza esta metáfora para explicar los sistemas actuales de vigilancia social, que ya no son el policía a la garita, son los psiquiatras, los médicos, los servicios sociales, las educadoras sociales, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido también quería rescatar, reproduciendo un poco esto, una frase de Christopher Lasch, que es un historiador y sociólogo estadounidense, que dice: han expropiado los saberes propios, se ha privado a la ciudadanía de su capacidad de inventiva social y ha situado a la esfera privada bajo el imperativo de la razón instrumental. A ver, yo creo que es bueno, ¿no?, que los sistemas de servicios sociales se preocupen de las personas en situación de exclusión social, evidente, o de exclusión social en general, de las personas que se encuentran vulnerables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero esa profesionalización, como decía antes, ha quitado a la comunidad. Mira, antes hablabais de una cosa, ya me estoy desviando, yo por eso tenía esto aquí como súper guionizado para que no me pasara esto, pero bueno. Antes decíais una cosa, lo del empoderamiento, que me ha gustado mucho lo que has dicho. Esto de empoderar, esto de empoderando. Bueno, yo no creo que haya que empoderar, yo creo que hay que desempoderar. O sea, hay que desempoderar a las instituciones públicas, hay que desempoderar a la policía, hay que desempoderar a la justicia, hay que desempoderar al sistema educativo, a todo este área de conocimiento profesionalizado y súper especializado que nos dice cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que sentir para ser personas funcionales, para evitar problemas de salud mental. O sea, yo no creo que nosotros nos tengamos que empoderar. Tenemos que desempoderar a todas esas instituciones y a todas esas lógicas que además responden a esos intereses que os he hablado antes de mantener el estatus del sistema de privilegios, ¿vale? Ya siento sonar tan panfletaria, de verdad, pero quiero que mi marco de análisis sea como más amplio, ¿no? Porque ya ha habido otras aportaciones más en lo concreto. Entonces no me permito este lujo de irme mucho y divagar mucho en lo ideológico, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que ir a eso, más a desempoderar, porque nosotras tenemos muchísimo poder, lo que pasa es que nos lo están quitando, nos lo están arrebatando como ciudadanas, como integrantes de la comunidad. Y en esto hay un psiquiatra que soy súper fan y que si podéis leer algún libro suyo, yo siempre le cito cada vez que tengo ocasión, que se llama Guillermo Rendueles. Es un psiquiatra asturiano que ha trabajado en el sistema, en los centros de salud mental, ¿no? Y ha escrito muchos libros sobre el suicidio, sobre... Bueno, tiene un libro muy interesante que se llama Las falsas promesas psiquiátricas y que recoge mucho a Foucault, recoge mucho sobre, bueno, este sistema un poco psiquiatrizante, ¿no? Y él dice que en esta lógica que se está diciendo de profesionalizar todas las intervenciones y que todo el tema del cuidado y la protección de los vulnerables sea algo institucional y no público y no colectivo, por un ejemplo, ¿no? Dice que los rituales de apoyo mutuo se han ido sustituyendo por sistemas, ¿no? Como os he dicho antes, más protocolizados, por ejemplo, y por un ejemplo, voy al grano.
él siempre lo menciona, además lo dice en muchos libros, en algunas charlas que da, que él tiene el ejemplo de en la costa gallega pues, hubo un accidente de un barco y muchísimos pescadores que trabajaban en ese barco murieron, ¿no? Entonces, lo que es la administración pública mandó corriendo a un grupo de psicólogos profesionales de la atención en crisis. Claro, allí las tradiciones comunitarias, colectivas, de apoyo mutuo eran pues que todos los familiares, amigos que estaban en ese momento de duelo se iban a la costa con sus botellas de orujo a llorar a sus muertos y a esperar a que la tradición era esperar a que la marea trajese los cuerpos, ¿no? O sea, hay rituales de apoyo mutuo comunitarios. Esto es un ejemplo, ¿vale? Pero como estos ejemplos, seguro que en nuestras sabidurías colectivas, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, de nuestros entornos comunitarios, existen 1000 ejemplos como estos, de que no nos hace falta una psicóloga o un psicólogo que atienda la crisis, sino que ha habido históricamente rituales de cuidado, ¿no? Y cómo la comunidad ha tenido redes naturales de apoyo mutuo que hoy en día se han sustituido por redes artificiales de intervención social. Y yo eso lo veo, yo soy educadora social, llevo 13 años currando en un LEISE, me encanta mi trabajo, pero también me crea las contradicciones más grandes del mundo, porque a veces me veo reproduciendo estas lógicas de profesionalizar un cuidado que debería ser natural en las redes sociales, ¿verdad? Y esto, como ejemplo, ¿cómo voy el tiempo? Ah, vale. Vale, por si acaso que me estoy ya enredando un poco. Vale, como ejemplo de esto, por ejemplo, hay un proyecto, bueno, os voy a poner 2 proyectos que relatan, uno que en el que estoy trabajando yo en Santurtzi, que es un proyecto que es muy bonito, que me gusta mucho, pero que pienso, bueno, a ver, esto se hacía antaño, ¿sabes? O sea, de forma natural. Ahora tenemos que ir un montón de técnicos a dinamizarlo de forma artificial. Pues vaya, es un proyecto que lo que hace es conectar a personas de la comunidad con personas mayores que viven solas, ¿no? Es un sistema bastante complejo de análisis de quiénes están en situación de más vulnerabilidad, entonces son como entrevistas que hacemos a estas personas mayores que viven solas, intentamos hacer como un sociograma de ver quiénes son como la gente de su entorno que más cerca tienen para que puedan, bueno, estar pendientes y si necesitan algo, que por ejemplo los servicios sociales, los sistemas de protección puedan ofrecer, pues que estén ahí, más o menos. Esto se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, no hemos inventado el fuego. Y ahora parece que tenemos que diseñar todo un proyecto, pedir subvenciones para hacer algo que históricamente la comunidad ha tenido la capacidad de hacer sin ningún tipo de instrucción externa, ¿no? O sea, que las personas de la... Y esto además se hace en un barrio donde siempre ha habido esa tradición, pero por esta desintegración de las redes comunitarias, que yo creo que tiene mucho que ver con el neoliberalismo, ha hecho que se haya perdido. Otro ejemplo es que encima la propia una mujer, Rosa Jiménez, no sé si sueña el proyecto de la escalera, es un proyecto que sobre todo se ha desarrollado en Madrid. Yo la vi en una charla y ella decía que ella para diseñar el proyecto se había inspirado en las prácticas de cuidado de su propio pueblo. De un pueblo, creo que ella es andaluza, ¿no? Y decía que la escalera, que su madre, por ejemplo, cuando tenía que ir a la compra, pues en vez de dejarla, la dejaba donde la vecina. Que había una vecina mayor en el tercero que no podía caminar y que entonces se organizaban entre las vecinas para llevarle la compra. Bueno, hablaremos de las prácticas de cuidado mutuo que se han dado dentro del COVID, que también recogen esto, lideradas por las feministas sobre todo. Y bueno, ella decía que esto que de forma natural se daba en su barrio, que ella vivía en Madrid, en una ciudad donde todos estos lazos se habían roto y que decía, pues voy a intentar reconstruir estas lógicas de cuidado entre nosotras, ¿no? Entonces, diseñó un sistema, no voy a explicarlo aquí porque es un poco largo, pues que tú en tu buzón pones una pegatina donde tus vecinos pueden identificar que estás disponible para, yo qué sé, sacarte al perro, yo qué sé, subirte a la compra, pegarte las plantas, lo que fuera, acompañarte al médico, lo que fuera. Y claro, dijo ya que le había llamado mucho la atención, que sí que había tenido éxito la iniciativa, pero que se había sobre todo puesto en práctica en zonas, pues bueno, de gente ya sensibilizada, ¿no? Pues el lavapiés, con todas estas redes de gente joven, estudiante, que sí que habían, pero donde ella creía que más hacía falta, que eran las zonas más vulnerables, que no había conseguido tener éxito. Y esto es una muestra de esta fragmentación social y de cómo nos hemos expulsado a las personas vulnerables del centro hegemónico de relaciones para que de esas se ocupen las estructuras
de protección social. Si viviéramos en sociedades más democráticas, si las instituciones fueran más democráticas, estaríamos, porque tendemos a organizarnos de forma muy homogénea, ¿no? Que nuestra cuadrilla, nuestros amigos, nuestros referentes más próximos sean personas muy parecidas a nosotros. Y eso es algo normal, pero también eso es algo que lo vemos en la escuela, que lo vemos en el trabajo, que lo vemos en el equipo de fútbol, en el grupo de inglés, en cualquier espacio social en el que estemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la sociedad está así de organizada. O sea, ¿quiénes van a la escuela concertada? ¿Quiénes van a la escuela pública? O sea, ¿quiénes acuden a determinados recursos y quiénes acuden a los servicios sociales? O sea, esa estamos organizados también por clases, ¿no? O sea, o por grupos sociales. Si estuviéramos más acostumbrados a que, pues bueno, en el colegio, niños y niñas de diferentes orígenes, de diferentes contextos, con diferentes sensibilidades, en el trabajo. O sea, si existían instituciones mucho más democráticas e igualitaristas, o sea, quizás sería probable que nos hiciéramos más cargo de todos, ¿no? Y incluiríamos otras miradas. Eso es, sí. No miradas tan hegemónicas, porque funcionamos con esto de lo que es normal y lo que no es normal. Y eso nos pasa a los educadores y a las educadoras en intervención. ¿Cuántas veces habremos dicho, bueno, es normal? Y lo ponemos así entre comillas, ¿sabes? Como, ya sé que está políticamente incorrecto decirlo así, pero es que lo acabamos diciendo, porque existe una normatividad, es la que impone el heteropatriarcado. Sobre esta, hay un libro muy interesante que yo recomiendo, además vale 6 euros, que lo financia un colectivo anarquista, se llama Alfredo Olmeda, el autor, que habla del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. Él en este libro lo que hace es explicar cómo han ido cambiando las relaciones de solidaridad entre las personas, pues un poco haciendo un recorrido historicista, ¿no? O sea, desde las sociedades medievales, el Estado moderno, hasta las sociedades, sobre todo neoliberales, ¿no? El papel que cumplen las ONGs, el ámbito del tercer sector, habla un poco de todo lo que os estoy comentando de esta profesionalización de los cuidados. Entonces, él plantea que la solidaridad de las sociedades actuales se ha convertido en un compromiso individual. O sea, no es un compromiso político y moral, es un compromiso de, bueno, yo soy voluntaria en el comedor social, pues como podría estar haciendo tai chi. O sea, no es algo que realmente parta de una responsabilidad política para con tu grupo de relación natural, ¿no? ¿Qué más? Vale, yo ahora aquí quería hacer una pequeña apunte porque me pareció, pues las aportaciones que han hecho estos dos epidemiólogos me parecen como súper interesantes, sobre todo para explicar los contextos sociales donde las educadoras y educadores sociales trabajamos, ¿no? Y es entender qué pasa con la desigualdad. O sea, tenemos, por una parte, sociedades muy fragmentadas, sociedades donde hemos perdido los vínculos entre los miembros de la comunidad. O sea, para nosotros lo importante es la familia y los amigos más próximos, y cuando nos estamos pareja, los amigos, bueno, pues están en un segundo plano, ¿no? O sea, nos ha pasado eso en vuestras cuadrillas, a mí sí. Entonces, eso dice mucho, ¿no? De la estructura social en la que vivimos, en lo cotidiano. Entonces, tenemos ese contexto, pero hay dos, a mí me gusta, bueno, no he leído los libros, o sea, he leído muchas reseñas, porque además hay un autor que me gusta mucho, César Redwell, que los menciona mucho, pero Kate Pickett y Richard Wilkinson son epidemiólogos que han escrito varios libros, y dos de ellos, uno se llama Igualdad y el otro se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva. Y ellos, la hipótesis que defienden es que cuanta más desigualdad hay en las sociedades, o sea, esa desigualdad relativa, o sea, esa distancia que separa el más pobre del más rico, no tanto las condiciones materiales de esa sociedad, sino esa percepción subjetiva de la desigualdad, es lo que condiciona de manera muy fuerte la calidad de vida de las personas en esa sociedad, ¿vale? Dicen que la desigualdad relativa en las sociedades, y esto quiero que quede claro, es la percepción de desigualdad. Cuando tú ves una sociedad en la que crees que el que está por encima tuyo está muy por encima tuyo, o sea, es cuando surgen estas dinámicas, ¿no? Cuando esa desigualdad relativa en las sociedades, cuando existe, los problemas de esa desigualdad relativa en estas sociedades condiciona mucho la aparición de problemas de salud física y mental y la calidad de vida en general. Las sociedades menos igualitarias
tienden a presentar diversos síntomas de disfunción, como violencia, patología mental, adicción al alcohol, a otras sustancias, la obesidad, la violencia, tasas de encarcelamiento, peores indicadores de bienestar infantil, rendimiento académico. Incluso los grupos más, han estudiado esto, dicen que los grupos más privilegiados de estos contextos obtienen peores resultados que sus homólogos en sociedades más igualitarias. Es decir, que los ricos en sociedades más desiguales también viven peor. A mí me da igual cómo van los ricos, ¿eh? Si viven mal o viven bien, me da exactamente igual. Yo quiero que desaparezcan. Pero bueno, esto es un poco lo que plantean, ¿no? Consideran que no son tanto lo que os decía, estas condiciones materiales per se, las que explican las diferencias, sino esa desigualdad, esa posición relativa que existe entre las élites y las personas más pobres, ¿vale? Dice que esta percepción psicológica de la fragmentación social son las que determinan esta disfunción social, esos problemas de convivencia. Y ellos apuestan por el sentido de la comunidad y la integración social para apostar por el igualitarismo, políticas sociales igualitarias. Estos hacen una apuesta desde la fiscalidad, la organización de los espacios, o sea, el sistema, el fortalecimiento de los sistemas públicos, etcétera, ¿no? Comentan que las sociedades que están basadas en la igualdad fundamental generan niveles mucho más altos de bienestar. Desterrando, por supuesto, el argumento de la meritocracia, que es algo que también me interesa mucho y que luego hará una puntualización al final. Este rollo un poco Mr. Wonderful de que todos podemos cambiar nuestras condiciones, ¿sabes? Que el último límite es el cielo, que si lo esfuerzas lo suficiente, lo conseguirás. Eso es un mantra neoliberal que nos ha hecho muchísimos daños a las personas actualmente, que creemos que si no llegamos a determinadas cotas de éxito es porque no hemos sido lo suficientemente buenos o no hemos sido lo suficientemente capaces. O sea, sin entender nuestros contextos materiales y a qué clase pertenecemos o a qué colectivo pertenecemos, ¿no? De hecho, ellos plantean que hay estudios que demuestran que las diferencias en las habilidades, o sea, tu capacidad, tu autoeficacia, tu forma de, no sé, de trabajar, de estudiar, dependen mucho y están determinados por tu posición en la jerarquía social. Nuestro cerebro y nuestras habilidades son un reflejo del contexto en el que vivimos. Y eso es algo que tenemos que trabajar en la intervención social. Nosotros trabajamos con personas en contextos de mucha vulnerabilidad. No podemos sacar a esas personas del contexto sociocultural en el que viven y abordar sus problemas exclusivamente como problemas individuales. Porque no sé si os pasa, y a mí me encantaría escuchar el relato de otras educadoras, es súper difícil, es súper complicado conseguir grandes cambios, conseguir que estas personas y nosotras mismas, porque yo os digo, no estoy libre de cobrar la RGI dentro de 3 años, ¿eh? O sea, yo no me considero que, o sea, todas nosotras personas, o sea, todos y todas en el contexto capitalista, si formamos parte de la clase trabajadora, vamos a estar en un momento u otro en contextos de vulnerabilidad, porque formamos parte de una escala de opresión, ¿no? Entonces también, eso también nos ayuda a mirar a los ojos del otro, identificarnos un poco con sus malestares, con sus dolencias, con sus miedos, con sus inseguridades, porque nosotras o hemos estado ahí o podremos quizás estar ahí, ¿no? No somos diferentes, porque eso también de la construcción de la otredad ha ayudado mucho al racismo, al fascismo y a todas estas ideas, ¿no? Excluyentes. Entonces, bueno, no voy tan mal como pensé. La percepción del estatus influye inconscientemente en nuestro rendimiento. Y a mí esto no sé qué solución darle, os lo digo de verdad, porque yo me encuentro en el trabajo con personas que vienen de contextos súper empobrecidos, expulsadas del sistema hegemónico y que están constantemente rotando por los sistemas de protección social, llegan a mí y es que no sé qué hacer. No sé qué hacer porque digo, pero si tú estás siendo expulsado sistemáticamente de un sistema que te está diciendo tienes que integrarte, pero eso es una novela de Kafka. Eso. O sea, eso no es posible. Quiero decir, porque tus propias condiciones materiales de vida, de relación, están fuera de la lógica heteronormativa, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos a estas personas de sistemas que previamente las han expulsado? O sea, me parece muy complejo, ¿no? Y aquí lo que hablo es eso de crear comunidad, pero comunidad con todas las letras, no procesos de participación comunitaria liderados por instituciones públicas. Eso, bueno, puede funcionar, pero yo creo que no es la clave real.
y sobre todo crear conciencia de subalternidad. Yo creo que a las personas hay que, porque a mí me ayuda, y ahora os hablaré esperad, sí, aquí está. Hace poco me he leído un libro de un teórico cultural y británico que se llama Mark Fisher, y él es un tío que en sus libros habla mucho de su problema con la depresión. Y es un tío, bueno, de clase trabajadora, de un contexto bastante empobrecido, pero bueno, consiguió una formación académica y universitaria, pero siempre se ha sentido un impostor. Siempre se ha sentido que, ¿qué hago yo aquí? No pinto nada aquí, no pinto nada en el ámbito académico, porque yo vengo de mi padre era mecánico, pero luego tampoco pinto nada en el ámbito del trabajo asalariado, porque si yo soy un académico, ¿no? Es un poco esa sensación de identidad rota, ¿no? Y él planteaba que en su lucha personal contra la depresión, la importancia que tuvo para él politizar sus malestares, ¿no? Y es a donde voy con esta idea, esa conciencia de subalternidad, esa conciencia de que no es cosa tuya, no es que tú no hayas tomado buenas elecciones o buenas decisiones, es que no has tenido la opción de poder elegir, básicamente, ¿no? Y él plantea, ¿no?, que cada uno de los miembros de la clase subordinada es empujado a creer que la pobreza, la falta de oportunidades o el desempleo son cosa suya y de nadie más. Los individuos se culparán más a sí mismos que a las estructuras sociales de su situación de desventaja. Y esto nos pasa en el trabajo cotidiano. Y a veces nosotras, sin querer, cometemos ese error de depositar en las personas exclusivamente la responsabilidad de su cambio. Claro, esto es muy desalentador porque piensas, joder, si ellos y ellas no pueden hacer nada para cambiar, ¿a qué puerta toco? ¿Sabes? O sea, pero yo sí que creo que crear esa conciencia de subalternidad, el entender que el que no accedas a una vivienda, el que desde la Lanbide te estén machacando con millones de protocolos burocráticos horrorosos, esa gincana de papeles que te piden 300 veces, esa desconfianza permanente, esa sensación de que le debes algo al Estado y no tanto de que estás ejerciendo un derecho legítimo por ser ciudadano del Estado. O sea, yo ahí sí que trabajo mucho esa conciencia de subalternidad, o sea, convertir un poco esa sensación de incapacidad en un poco de rabia organizada, ¿no? De decir, coño, es que la Lanbide es yo es que milito en espacios de apoyo mutuo y sobre todo hacemos mucho trabajo de acompañamiento y asesoramiento con temas de la RGI. Entonces es que podría estar contando películas de terror sobre la Lanbide todo el día. O sea, y es que es atroz. O sea, es que no puedo hablar de esto sin calentarme, os lo digo en serio. O sea, y el crear, el empoderar, ¿no?, aunque sea mal dicho así, a las personas en entender que ellos forman un sistema injusto que fiscaliza y criminaliza la pobreza, también creo que es algo positivo, ¿no?, en la intervención social. Vale. Luego quería, antes de hacer como el cierre y hablar de comunidades de cuidado y hablar de qué papel tiene el movimiento feminista en la creación de estas comunidades de cuidado, quería hacer una puntualización con la cuestión de la familia. Antes la he introducido un poco, ¿no? Pero yo creo que unas claves para repensar las comunidades es también repensar la familia heteropatriarcal. El amor romántico, o sea, es como si estableciese un triángulo, o sea, no es así exactamente, pero cuando yo estaba pensando en esta ponencia, estaba pensando, por un lado está el amor romántico, la familia heteropatriarcal y entre estas dos cuestiones, la violencia, ¿no? Como forma de seguir manteniéndonos atados a este sistema de relaciones ultradependientes. Y digo ultradependientes porque la interdependencia es algo bueno, es algo que ocurre, pero este nivel de dependencia que tenemos a la pareja y esa lealtad a la familia, entendía como familia heteropatriarcal, ¿vale? Yo no me quiero cargar la familia ni nada por el estilo. Lo que quiero es cuestionar esos modelos tradicionales de familia que nos han metido en la cabeza el capitalismo, que son modelos de familia cuya función es seguir sometiendo a las mujeres, seguir invisibilizando el trabajo reproductivo, devaluando su fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, he mencionado a muchos señores, autores, ahora voy a mencionar a una mujer que además es profesora de esta, creo que sigue siendo profesora de esta universidad, Mariluz Esteban. En su libro El pensamiento amoroso, habla mucho de cómo la familia a las mujeres siempre la hemos puesto por delante de otras redes comunitarias como son los amigos, la vecindad,
otros agentes de la comunidad, ¿no? Y de cómo ha sido el amor romántico, esa estructura emocional, sobre todo, todos esos códigos emocionales, lo que ha ayudado a que defendamos esta idea, ¿no? Incluso, como he dicho antes, pongamos nuestros cuerpos en la defensa de esta idea. Es un modelo emocional hegemónico dominante que tiende a poner el amor por delante de otras facetas humanas como la solidaridad, la justicia y la libertad. Y esto, o sea, es que esto es algo que se ve en lo cotidiano y lo vemos, mira, el otro día en una reunión de equipo siempre hablábamos, siempre decimos, jope, es que esta chica encadena una relación con otra, tiene un novio y luego lo deja y ahora tiene otro y todos son muy parecidos y es como, ¿vale? Sí, claro, hablemos de amor romántico, hablemos de está bien, vamos a hablar también de la teoría del apego, o sea, yo no quiero quitarle peso o sea, además yo me he formado en terapia familiar sistémica, pero siempre desde una posición muy crítica, es decir, sí, correcto, el análisis sistémico es súper importante, hay que entender a las personas dentro de todo de toda la constelación de sus relaciones, pero hay la superestructura y todos los códigos socioculturales que nos imponen. Quiero decir, eso no lo tenemos en cuenta. Cuando hablamos de violencia de género en las relaciones, no vamos a hablar del amor romántico. O sea, esto para nosotros es una obviedad, o sea, porque somos feministas. Pero esto lo planteas en una mesa de trabajo, un equipo de supervisión, como ideología, ¿sabes? Entonces, a mí esa parte es un poco la que echo de menos, ¿no? Esta politización de los malestares se lleve realmente a los espacios de trabajo. Y que ahora con todas las normativas COVID que han salido, está clarísimo que es tu familia. Tu familia es esa gente con la que convives solamente. Tal cual, es que esas tan pequeñas que tenemos para convivir. Sí, y es que así aquí en mi panfleto, así lo especifico. O sea, que el COVID lo que nos ha hecho es, el confinamiento ha sido dentro de tu familia y en tus espacios de trabajo. Qué casualidad. Los dos sistemas que estructuran el capital. La familia y el trabajo. O sea, ya está, es ahí. No te puedes relacionar en más espacios, ¿no? No es legítimo, no es sano, es peligroso. Entonces, un poco en esta línea, ¿no? De la familia heteropatriarcal como el espacio hegemónico de relaciones, ella plantea, ¿no?, que en la sociedad moderna estos antiguos lazos comunitarios se rompen y la familia se erige como estructura identitaria central. Eso lo vemos, como decía, en muchas personas con las que trabajamos, en muchas mujeres con las que trabajamos. Otro ejemplo de ayer mismo, tuve una mesa de coordinación con diferentes profesionales. Una mujer, pues, que ha sido diagnosticada de diferentes patologías mentales, que tiene una relación de violencia, una pareja intermitente, para que tiene una relación de violencia. Entonces, yo trabajo mucho pues para identificar la violencia, pues lo típico, ¿no? O sea, lo que ya hemos hablado aquí, no voy a profundizar en eso. Entonces, yo advertí al psiquiatra, por favor, esto es importante, que cuantos más agentes estemos alerta de esta situación, mejor. Y la respuesta fue, que eres una persona muy buena persona, es un chico muy majo, pero su respuesta fue, bueno, es que como si no tiene a nadie más, mejor que se agarre a eso, ¿no? Pero es que lo jodido es que tiene razón, desde un planteamiento perverso, ¿vale? Es cierto, o sea, es que muchas de estas mujeres, mujeres y hombres también, se agarran a estas relaciones violentas, estas relaciones terribles, porque no hay otros espacios de cuidado y de recogimiento y de apoyo sostenido. O sea, el único espacio legitimado para dar sustento a las personas es la familia. Y vas a estar constantemente haciendo esfuerzos por buscar construir un espacio como la familia, ¿no? Aunque sea a costa de tu vida, literalmente. Entonces, esto es algo que tenemos que reformular. Y una comunidad fuerte, claro, el trabajo que yo planteo con esta persona, el acompañamiento va orientado a crear relaciones naturales, tener amigas, tener amigos, o sea, encontrarse en espacios donde se sienta nutrida y querida fuera de estos contextos de violencia. Pero qué difícil es eso. Es súper difícil porque no hay, no existen. O sea, a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión, pero ¿creéis que existen esos espacios? O sea, esos espacios de apoyo mutuo son muy pocos y están como muy... El otro día estuve buscando para personas con enfermedades. Y es que encima, muchos de estos espacios de apoyo mutuo, por ejemplo, hay muchas personas personas diagnosticadas, ¿no?, con enfermedades mentales que un poco poniendo en el centro esos debates del movimiento antipsiquiátrico de los años 70, han empezado a autoorganizarse, ¿no? Y a organizar espacios de apoyo mutuo. De hecho, hay un colectivo en Bilbo que se llama Soroak,
que son personas que han sido diagnosticadas, que se juntan y bueno, y que pues, hablan de sus problemas, hacen actividades, se relacionan entre ellas. A mí eso me parece una pasada, ¿eh? Yo creo que tenemos que tender a eso. Pero lo que me da pena es que al final es como grupos de mujeres de supervivientes, grupos de personas que han tenido adicciones, grupos de personas en situación de exclusión social. Esas personas siguen estando fuera del centro del sistema social, siguen estando fuera de la comunidad. O sea, ¿por qué nosotras, yo, persona que no he sido diagnosticada aún, porque vamos, si me pillas CSM5 también me echará 5 o 6 diagnósticos, ¿no? Que no he sido diagnosticada oficialmente, o sea, ¿por qué no tenemos más hábito de estar en contacto con personas que el sistema heteronormativo considera diferentes, ¿no? Quizás porque no existen esas instituciones democráticas que nos han ayudado a naturalizar la diferencia, ¿no? Y a naturalizar la diversidad. Ni siquiera el aula es un espacio donde se naturaliza la diversidad. La diversidad es considerada como un problema que rompe la dinámica del aula, qué complicado, un niño autista en clase, jo, ¿qué voy a hacer? Ay, tengo 3 hiperactivos. Bueno, eso lo habéis oído más veces, ¿no? Pues eso, no os cuento nada que no sepáis. Entonces, bueno, en ese sentido, cuestionar la familia heteropatriarcal como único espacio. Además que las estadísticas de apoyo social, cuando tú te preguntan, bueno, cuando tú tienes un problema y estás mal, ¿a quién recurres? Pues recurres a la familia. Aunque la familia sea un espacio de violencias. Porque yo trabajo con muchísimas mujeres que siguen tocando a la puerta de una familia despreocupada, de una familia poco cuidadora, de una familia violenta, de una familia donde hay mucho dolor. Pero es que es la única puerta disponible que hay. Y hay que crear más puertas a las que llamar. ¿Verdad? Me doy yo la razón. Entonces, estas puertas, yo lo que son comunidades de cuidado, ¿no? Y esto es algo que el feminismo ha construido. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para ir ya más al grano. Colectivos como trabajadoras no domesticadas, territorios domésticos, mujeres del mundo, colectivos que han sido creados desde la necesidad, porque las feministas nos hemos dado cuenta que la desigualdad, que la violencia actúa en nuestros cuerpos y se mete en nuestra privacidad y en nuestra intimidad. O sea, la tenemos atravesada de aquí hasta aquí. Entonces hemos dicho, no, esto hay que sacarlo. Y la forma de organizarnos ha sido organizarnos colectivamente. O sea, mujeres migradas que han buscado, bueno, es que yo alucino porque en la asesoría de derechos sociales en la que milito, vienen mogollón de mujeres que decimos, tía, ¿cómo? O sea, mujeres migradas, saharauis, marroquíes, que llevan 2 años viviendo aquí sin derecho a nada, sin ninguna prestación, con una mano delante y otra detrás, de que les han tapado la puerta de los servicios sociales 1000 veces porque es como, es que no puedo hacer nada por ti, y que han resistido, y yo no sé cómo, yo no tengo ni idea cómo, yo alucino, yo no sería capaz. ¿Y cómo han sido capaces? Pues sus paisanas, sus compañeras, sus amigas, gente que no te conoce, pero que bueno, pues eres de Marruecos, eres de un pueblo donde era mi abuela, pues ven a mi casa a dormir hoy, tengo una amiga que igual te alquila una habitación por un pequeño precio, vamos a hacer entre todas una recogida de pasta para que puedas aguantar este mes. Eso es una pasada. Eso es una pasada que también demuestra las carencias del sistema, ¿no? O sea, porque no sabría así deciros que el sistema público tendría que ocuparse de esto. Pero desde luego es la comunidad la que sí tiene que ejercer cierta responsabilidad sobre esto, ¿no? Y yo creo que estas dinámicas de cuidado, sobre todo, se han originado desde el movimiento feminista. Y el COVID, y como ha dicho antes Izaskun, ha sido pues el ejemplo más significativo que hemos tenido hace poco. Desde el movimiento feminista de Euskal Herria ha salido la dinámica de Bizitzak Erdigunean, donde hicieron un dossier, donde aparte de reclamar un montón de reivindicaciones, sobre todo para la edificación de comunidades cuidadoras y de sociedades igualitarias, se han activado toda clase de iniciativas de apoyo mutuo, o sea, todas cajas de resistencia, acompañamientos a personas en vulnerabilidad, acercar comida a casas, bajar la basura, yo qué sé, todo tipo de dinámicas, ¿no? Sí, cuidado de personas ancianas independientes. Porque claro, bueno, esto se ha hablado mucho y no voy a incidir porque creo que todas las que estemos un poco en el ámbito de la intervención social y del movimiento feminista hemos escuchado todas estas dinámicas de cuidado, cómo se han organizado,
pero que ha sido fundamentalmente redes no institucionales. Y que las redes, bueno, es que yo no sé, en mi ayuntamiento estaba todo el mundo giradísimo. O sea, está todo el mundo loco. Y digo yo, vosotros estáis aquí en una especie de vorágine burocrática y aquí las amigas se han autoorganizado para llevar la compra, para sacar la basura. ¿Qué os pasa? ¿Sabes? Es que luego cuando nosotros nos tenemos ganas de autoorganizar somos mucho más autoeficaces que el propio sistema y la institución pública, ¿no? Entonces, yo creo que ya voy a ir acabando. No sé si, seguramente habrá muchas cosas que no he dicho de lo que tenía que escrito, pero yo creo que la idea general se ha entendido, ¿no? O sea, yo creo que la forma de confrontar contra las violencias estructurales y sistémicas del capitalismo heteropatriarcal indudablemente es la autoorganización, indudablemente es construir redes comunitarias fuertes y nosotras tenemos que formar parte de esas redes. O sea, yo creo que no podemos entender solamente la dimensión profesional, laboral de nuestro trabajo, sino hay que entender también, lo siento mucho, la dimensión militante. O sea, yo pienso, ojalá me hubiera montado un vivero con plantas, estaría mucho más tranquila y viviría mucho mejor, pero es que o sea, si estamos trabajando con la vulnerabilidad, si estamos trabajando con lo divergente, con lo no normativo, o sea, tenemos que adquirir un compromiso político. No podemos no hacerlo. Es una irresponsabilidad y yo creo que incluso una negligencia, porque no estamos viendo más allá de la persona usuaria y yo creo que estamos llegando incluso a cometer intervenciones iatrogénicas, ¿no? Que generan mucho más daño que el que intentamos reparar. Seguimos responsabilizando a la persona de su propia situación de desgracia y tenemos que crear conciencia eso de miserables, pero conmigo, yo también tengo que tener conciencia de miserable, de subalterna, con quizás, iba a decir mis privilegios sí como mujer blanca, pero no confundamos privilegios con derechos conquistados, que esos derechos no hayan sido colectivizados a toda la población, es decir, no quiere decir que sean privilegios, porque muchos decimos, los privilegios de, yo que sé, tener un buen sueldo. Bueno, o sea, eso vamos a luchar por lo que sea, el privilegio es ser blanco, o sea, aquellas situaciones que te dan una posición de poder sin que tú hayas hecho nada para tenerlas, ¿no? Como el dónde has nacido, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que nada más, yo creo que, no sé, estás con... Yo creo que antes también lo decía Marta al final de la otra mesa y que me parece que lo has venido a resumir muy bien ahora, que nuestra intervención en el día a día tiene que cambiar políticas. Y ya está. Sí. Sí, es internet, o sea, sí. Nos preguntan a través de las redes una pregunta muy fácil, y es ¿cómo se puede desempoderar a las instituciones? Qué complejo, ¿no? Bueno, id a asambleas, organizaros políticamente en vuestros espacios de relación, militad, práctica política, empezad por ahí, luego ya veremos la evolución, cuando quedemos, cómo nos organizamos, pero yo creo que lo primero es eso, hay que autoorganizarse, o sea, no podemos considerarnos ajenos al cambio, o sea, voy a trabajar, hago mi función y luego vuelvo a casa y aquí no pasa nada, o sea, yo ese debate lo he tenido mucho con compañeras de trabajo, ¿no? Que intentamos dinamizar proyectos de intervención comunitaria, siempre nosotras como expertas que vamos a la comunidad y les decimos cómo se tienen que organizar, eso no funciona. O sea, igual le ha funcionado, pero a mí desde luego no. Y es como, vale, nosotras queremos dinamizar esto, pero luego en nuestros espacios privados nos autoorganizamos. ¿Qué relación tienes con tus vecinas? Esto parece una chorrada, pero es que me parece básico. ¿Qué relación tienes tú con tus vecinas? ¿Te sabes el nombre de alguna? ¿Estás disponible en tus espacios comunitarios naturales para echar una mano? ¿Trasciendes de tu familia a otras redes de apoyo? Una chorrada, como un campano voy a decir. ¿Acompañas a tus amigas al médico? O sea, porque parece que yo pienso en el médico, ¿no? En acompañar al médico. Yo creo que igual porque me lo ha metido mi madre mucho en la cabeza. Hay que acompañar a las personas al médico, no pueden ir solas, ¿no? Porque parece que la enfermedad genera mucho desamparo. Entonces, parece que ¿quién te acompaña al médico? Tu madre, tu hermana, tu novio. Pero ¿y por qué no tus amigas? ¿Por qué no estás tus amigas cuando te operan de apendicitis ahí contigo durmiendo en la habitación? O sea, eso es una chorrada, ¿vale? Pero que haya otras redes que no sean las hegemónicas, o sea, si nosotros ya empezamos a transformar eso,
Si empezamos a cuando tenemos pareja, seguir viendo a nuestras amigas, que esto es una tontería, pero es que son lógicas del amor romántico que las tenemos súper arraigadas aquí, que son prácticas tan pequeñitas de nuestra cotidianidad en la que no nos damos cuenta. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, vamos a desamporar las instituciones, pues mal, mal. O sea, primero hay que sacar a las instituciones que tenemos aquí dentro metidas.